Nuestro siguiente invitado es Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Bienvenido, Roberto. Estamos a pocas semanas de comenzar un nuevo periodo de estiaje. El gobierno realiza intensas gestiones para evitar futuros apagones, pero los tiempos se agotan. ¿Corremos el riesgo de nueva crisis eléctrica? Sí, la respuesta es afirmativa. Gracias por la entrevista. Porque básicamente lo que tenemos que referir es que en un informe de SENACE último da cuenta que el déficit de energía es de 1080 megavatios, para hablar en términos de potencia. Se está contratando 420, desde luego pues se está dependiendo ya de la energía que pueda proveer Colombia hasta unos 450 megavatios, pero igual tienes un déficit ahí potencial que desde luego lo vamos a ver en las próximas semanas porque el estiaje se ha anticipado y eso nos coloca los embalses en Paute particularmente en un momento crítico. Ya esto lo ha hecho conocer oficialmente el ministro de Energía y Minas, así que, en fin, es una situación que se proyectaba y que lamentablemente va a impactar la economía previsiblemente. Roberto, empezamos agosto con un riesgo país en alza y el precio del crudo a la baja. ¿Crees que con estos síntomas la situación del país mejore? Yo siempre soy optimista y creo que el país tiene un enorme potencial para crecer, pero no venimos haciendo las cosas para caminar en esa dirección. El crecimiento este año sabemos va a ser muy tenue, si es que acaso va a haber crecimiento. Y desde luego el escenario se complica por el hecho mismo de que el precio internacional del crudo tiende a bajar. Esto debido a que tanto Estados Unidos como China, entre otras potencias, han incrementado su producción. Los norteamericanos producían el año pasado algo más de 9 millones de barriles al día. Este momento están en 14 millones de barriles al día. Y los chinos estaban en poco más de 3 millones y este rato están en 5 millones. Y nosotros nos estamos planteando aquí en el Ecuador el dilema de cerrar el ITT, que produce en este momento poco menos de 51.000 barriles por día, de los 58.000 que producía, debido a que justamente Petroecuador ha venido aplicando una estrategia de apago inercial del campo debido pues a la consulta popular y que ya la se vence el volvió a plazo. ratificar que no hay más plazos. La Corte dice que no hay más plazo, pero no se ha asesorado técnicamente de qué es lo que tiene que hacer. Y resulta de que están elaborando un informe interno a nivel de gobierno de la comisión esta que se constituyó, comisión especial para presentar una posición técnico-jurídica a la Corte Constitucional, y una de las conclusiones es que esto es prácticamente inejecutable porque la mayoría de los 246 pozos que hay en ITT son pozos que están todavía con la presión primaria de la estructura petrolera, y eso supone que esos pozos no hay cómo cerrarlos. Uno cierra los pozos eventualmente cuando ya están sujetos a bombeo, hay que inyectar agua para la recuperación secundaria, pero eso no es la situación de muchos de los pozos del campo de ITT, es decir, ahí hay un problema. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno de la mano con la Corte Constitucional? Yo verdaderamente no tengo una respuesta para eso, pero esto ratifica lo que siempre dijimos, de que esta fue una decisión más política, incentivada por el compromiso de la Corte Constitucional progre con el movimiento ambientalista radical, porque hay que diferenciar entre los radicales y aquellos que no lo son, y la consecuencia de ello es que hoy por hoy tenemos un problema que no tenemos una idea cómo resolverlo. Aparte los costos, Carlos, los costos. El último costo que ha dado Petroecuador es 1.300 millones de dólares, es lo que costaría cerrar el campo. Pero eso tienes que agregarle 400 millones de dólares de compensaciones sociales. Tienes que agregarle las demandas que van a provenir de las empresas que han tenido contrato con Petroecuador y eventualmente se van a quedar sin trabajo. Y así sucesivamente. Es decir, ahí hay un problema entre manos grave en donde finalmente como que nadie quiere asumir una responsabilidad y todo queda sujeto ahí a ver qué es lo que pasa y patear la pelota para adelante. Roberto, cuando uno está en una cámara es una oportunidad para al mismo tiempo tener la percepción del inversionista, del sector privado, y también la percepción o las reuniones con el sector público. En ese contexto, ¿por qué
se demora o es tan travosa la inversión aquí en Ecuador desde la percepción suya que ha podido escuchar a los dos sectores? ¿Y por qué vemos ese éxito de inversiones en nuestro vecino Perú, por ejemplo, y justamente en el sector de energía, que hay muchísima nueva inversión? ¿Dónde está el problema aquí? La verdad es que la inversión está refrenada por la falta de una política pública clara que impulse esa inversión, que en el sector de energía es fundamental para el desarrollo del país. Estamos hablando hace un momento de la crisis energética. Eso finalmente también se resuelve con mucha inversión. Calcula tú $1 millón por megavatio para redondear. Tienes un déficit de 1080 megavatios, tienes que meter más de $1 billón para atacar el problema de comienzo inmediatamente. Y en el caso petrolero, más o menos sucede lo propio. Hay empresas establecidas que tienen contratos con el Ministerio de Energía y Minas o con Petroecuador y que quieren aumentar la producción, pero en definitiva tienes problemas relacionados, por ejemplo, a las licencias ambientales, porque hay una zona gris en torno a la consulta previa y a la consulta ambiental. La una aplica cuando hay comunidades netamente indígenas, la otra es un poco más extensiva para grupos mestizos más bien, pero lo cierto es que la Corte Constitucional ha tenido una sucesión de fallos donde ha terminado legislando acerca del tema del licenciamiento. Se echó abajo el decreto ejecutivo 754 expedido por el expresidente Guillermo Lasso. Eso ha generado toda una zona gris de cuándo aplica la consulta previa, cuándo aplica la consulta ambiental, y eso es un enredo y los propios burócratas no quieren tomar la decisión porque sencillamente se van a meter en problemas con Contraloría y todo esto sigue aguantado. Yo conozco varias empresas que están queriendo invertir, pongo el caso Pluspetrol, que es la que gestiona el Camisea, que es el mayor campo reservorio de gas natural de la región, en Perú. Ellos están presentes aquí en Ecuador, tienen aprobado por el corporativo una inversión de $400 millones, pero no pueden avanzar justamente por lo que estoy mencionando de la famosa consulta previa, consulta ambiental, para desarrollar 2 nuevos campos dentro del bloque que ellos ya tienen sujeto a contratación. Roberto, yo quiero plantear 2 temas, porque ya ha pasado tantas cosas, que la Corte Constitucional, que lo de aquí, que lo de allá y lo demás acá, pero el país no avanza. Entonces yo quiero hablar sobre el futuro, sobre un futuro inmediato. Primero, ¿qué propuesta tiene la Cámara? Y en general tú, ¿qué propuesta podrías hacerle al país para que Ecuador mejore la producción petrolera? Porque ya está bien, hubo esto del ITT, pero tampoco es que todo el petróleo solamente está en el ITT. O sea, tenemos más pozos petroleros que en este momento están subproduciendo. Estábamos estancados en 500.000. Se hizo la propuesta incluso en algún momento de subir a 1 millón de producción de barriles. Ahora resulta que estamos produciendo menos de 500.000. O sea, ¿qué tenemos que hacer? La primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué tenemos que hacer? Ya olvidándonos de la consulta popular, a ver, varias cosas, etcétera. ¿Qué podemos hacer para que donde se está produciendo o donde todavía no se comienza a producir, se pueda producir más? Varias cosas. Petroecuador ya ha tomado la decisión, en teoría, de transferir los campos al Ministerio de Energía y Minas para que el ministerio licite los respectivos bloques a empresas privadas, porque reconoce que no tiene el capital para invertir en todo lo que tiene que ver con recuperación secundaria. Eso tiene que hacerlo inmediatamente. Es decir, yo no manejo el proceso al interno de Petroecuador, pero he conversado con su gerente general, desde luego. Y el único campo que entiendo que no lo van a pasar al ministerio y que lo va a continuar gestionando Petroecuador es Sacha, que es un tema un tanto controversial. Han hecho las corridas matemáticas y resulta que digamos que el balance en lo que tiene que ver con la gestión del campo le resulta más rentable para Petroecuador mantenerlo dentro de la gestión institucional antes que pasarlo al sector privado, pero han tomado la decisión de contratar a una empresa especialista para que independientemente haga la corrida y ver cuál es la conclusión, porque finalmente la corrida la está haciendo el propio Petroecuador y es, en este caso, juez y parte. Pero yo veo una dinámica que apunta en la dirección de licitar nuevos bloques, tanto offshore, en la costa ecuatoriana hay como 11 bloques, otro tanto hay en la zona del suroriente,
Y desde luego eso está previsto para llevarlo adelante este gobierno. Y yo sí quiero destacar que a nivel de autoridades y en lo que tiene que ver con la relación con la Cámara hay buena predisposición de ánimo, hay entendimiento. Yo creo que están tratando de hacer las cosas bien dentro de lo posible, ¿no? Es que el problema de Petroecuador no es solamente la cabeza, que también la hay, porque no terminan de poner gente verdaderamente experta. El problema es la escalera, de arriba hacia abajo, por todos lados traban. El problema es el sistema, que es excesivamente burocrático, estatista, todo demora. Los tiempos consumen, en fin, la paciencia de quien sea desde el punto de vista del ánimo de inversión. Entonces, hay empresas que en un momento determinado han tenido la disposición de invertir, pero se retiran del país porque sencillamente no lo ven viable justamente por el manejo de los tiempos. Ya, y la otra pregunta que te quiero hacer, Roberto, tú fuiste testigo y hasta cierto punto actor de esta transferencia de competencia que hubo en uno de los sectores estratégicos del pasado, que eran las telecomunicaciones. Tú recuerdas que la telecomunicación era estratégico y del Estado, solamente la manejaba el Estado. Es correcto. A través de Pacifitel, Andinatel, CNT y Yetel, que alguna vez Carlos Julio Arosemena dijo, para que viva el Ecuador tiene que morir Yetel y toda esa cuestión. Es correcto. Ya, perfecto. Tú eras parte, en ese momento eras presidente de la Asociación de las Empresas Privadas estas, que además se incorporaron a partir de que apareció la telefonía celular. Sí. Y de a poco se fue transfiriendo la competencia del Estado, también se abrió al sector privado. De hecho, pues ya hoy la telecomunicación la maneja el sector privado y también el sector público tiene su nicho, que es CNT, pues ya no es exclusivo como era antes. Pero a diferencia de lo que sucede en los otros sectores estratégicos, telecomunicaciones sí funciona. Por eso, entonces desde el punto de vista que los servicios están en libre competencia. La pregunta que te quiero hacer es cómo podemos hacer para que exactamente lo mismo que ocurrió en telecomunicaciones se replique en el sistema eléctrico ecuatoriano, que volvamos a hacer como hace 60 años cuando existió Emelec, que era empresa privada, y habían otras empresas privadas de electricidad, que el sector eléctrico, generador y distribuidor pase a ser privado. Pero también. Esa transición tienes que hacerla de una manera progresiva, no la puedes hacer de la noche a la mañana. Esa es un poco la experiencia de lo que he podido yo darme cuenta en tiempo reciente, y desde luego pues hay que ir procurando abrirle espacios al sector privado desde el punto de vista de una participación más activa en lo que tiene que ver con el sector eléctrico, en cuanto tiene que ver con generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público. Ahora la ley ya lo permite, antes solamente permitía hacerlo en generación, pero hay modalidades que están establecidas en la normativa secundaria de autorregulación, de generación distribuida o generación propia, que en definitiva tienen que ser flexibilizados, ¿no? El uno tiene un límite de 100 megavatios, el otro tiene el límite de 10 megavatios, el otro de 2 megavatios, pero todo está hecho un poco para darle a la empresa privada un pedacito de la torta, pero que la torta no sea muy grande, porque si no eso perjudica los ingresos del gran generador que es ELEC y del gran distribuidor que es Enel, además de las empresas de economía mixta, porque en total son como 21 a nivel nacional, 11 son Enel, las otras son empresas de economía mixta. Entonces, finalmente yo lo veo eso como una transición que tiene que darse, hay que trabajarla. Este gobierno tiene la oportunidad, pero hay que tener claro que en un momento determinado una cosa es lo que piensan las autoridades y otra cosa muy distinta a la que piensan los estamentos medios de la burocracia, que no están de acuerdo con esa visión de apertura y prefieren mantener un esquema filoestatista. Roberto, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Yo quisiera regresar un poco a lo que usted nos comentaba de esta idea de que los títulos de los bloques o de la operación del petróleo pase al ministerio para que sea el ministerio el que celebre contratos de concesión, de asociación, de participación, licite directamente con la empresa privada. Recapitulando un poco de historia, ¿no? Antes de Correa, el 80% de los bloques eran gestionados directamente por empresas privadas, Occidental Petróleo, Burlington, Murphy, en su momento la Texaco. Y luego eso cambió. El 80% de los bloques empezaron a ser administrados por Petroecuador, porque todas estas grandes petroleras se fueron del país, porque hubo un cambio legislativo que básicamente las expropió, si es que no las despojó. Entonces, digamos, dos preguntas le tengo. La primera, ¿qué hacer con Petroecuador? O sea, si entiendo bien, su idea sería que
regresemos a este esquema pre-Correa en donde los pozos son administrados directamente por empresas privadas y no por Petroecuador. Pero igual, yo creo que conviene al país, esta es mi visión, sí tener una empresa petrolera que haga otras cosas. Ya tuvimos un ejemplo en el pasado porque Petroecuador no siempre existió, antes era CEPE. ¿Qué opina usted de la idea de disolver Petroecuador y crear una nueva empresa pública de petróleos? Pero volvemos al argumento que citaba hace un instante, es decir, para transitar de este modelo a un modelo distinto tiene que ser algo progresivo, paulatino, no puede darse esto de la noche a la mañana, no la vamos a borrar a Petroecuador de un plumazo. Es una empresa que nos está debiendo, que tiene exceso de personal, demasiado protagonismo en la industria, no tiene capacidad de inversión porque finalmente no tiene autonomía financiera, depende de las asignaciones que le hace el Ministerio de Economía y Finanzas, y si no hay dinero en la caja fiscal, desde luego, estas asignaciones llegan tarde, mal y nunca. Entonces no puede ser la locomotora de la industria petrolera una empresa estatal que esté en esas condiciones. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que hay que avanzar en la dirección de las licitaciones, tanto las offshore como las que están en el sector del sudoriente, ver cuál es la respuesta de las compañías internacionales, porque finalmente tienen más información de lo que nosotros suponemos sobre las condiciones geológicas donde tiene que hacerse esa explotación, porque finalmente más o menos hay ya establecidos los trenes estructurales, por ejemplo, en el oriente. El oriente son dos grandes ejes estructurales que es la constante que existe en toda la cordillera andina, es decir, se replica en Colombia, en Perú, en Bolivia también, de manera tal de que ya hay toda una experiencia a lo largo de 50 años que nos permite tener un conocimiento cabal de cuáles son las zonas con mayor potencial prospectivo, y desde luego, en lo que ya hemos venido explotando hay el plan de perforar más profundo, ¿no? Por ejemplo, Sacha, que está a cargo de Petroecuador, tenía ya previsto 2 pozos exploratorios justamente para buscar crudo ligero más abajo de lo que actualmente se está explotando, y yo creo que esa es la forma de ir viendo el futuro desarrollo. ¿Petroecuador se está explorando nuevos pozos o simplemente tenía está explotando previsto explorar 2 pozos, hacer 2 pozos exploratorios hasta hace muy poco? Se produjo recientemente un cambio de administración en lo que tiene que ver con la gestión de la empresa estatal, y eso determina que esto esté un poco en compás de espera. Es lo que sucede cuando hay estos cambios imprevistos. Pero por otra parte, yo quiero ratificar que por el lado de la Cámara mantenemos una relación cordial con las autoridades y desde luego queremos ayudarlos a que tengan éxito con la adopción de una nueva política pública que rinda los resultados que todos los que estamos esperando, y en donde todo se va a evaluar en función de que se restablezca verdaderamente una dinámica de inversión que en este momento no tenemos ni por lejos. Estoy recibiendo mensajes de oyentes. Permítame leer del ingeniero Bruno Leone. El estiaje y el precio del petróleo no lo controlamos nosotros y no hay mucho que podamos hacer en eso. Donde sí podemos hacer es en mejorar la seguridad, implantar políticas de incentivos para mejorar la competitividad. Es increíble ese proyecto de ley de protección de los animales, por ejemplo, no humanos, situación que podría afectar severamente a las actividades de los cuales Ecuador ha vivido desde hace muchísimos años y genera el poco empleo que todavía tenemos. Necesitamos, termina el ingeniero Bruno Leone, tener un plan como país y tener la posibilidad de llegar a acuerdos mínimos como sociedad. Desde luego que sí, y yo estoy totalmente sorprendido con la presentación de esta ley de los animales, en donde naturalmente hay una mano perversa y una visión totalmente retardataria respecto a cómo una sociedad tiene que funcionar. Y verdaderamente yo creo que es una versión distinta a lo que ya atravesamos con este paso en falso que significó ir adelante con la consulta popular del ITT. Entonces Ecuador es un país que suma estos desaciertos
y uno tras otro. Entonces, desde luego, nuestras posibilidades de desarrollo, de progreso nacional se van retrasando, siempre hay obstáculos, y desde luego, confrontando estas visiones que no aportan hacia el futuro, ¿no? Desde el punto de vista de que tienen una figuración de un idealismo retorcido, absurdo. Esto, por ejemplo, de que ya no se va a poder vender fritada con el cerdo ahí exhibido, porque supuestamente atenta contra el derecho del animal. Entonces, finalmente, no sé, eso es como poner la carreta por delante de los animales. Bueno, muchísimas gracias. La opinión y el análisis de Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador.